La pregunta para hacernos en este tiempo, y sobre todo que tenemos en un tiempo de cambios, ¿no? Sobre todo a comienzos de año, es ¿qué es realmente la vida cristiana? Número uno, ¿qué es realmente la vida cristiana? ¿Qué es realmente la verdadera espiritualidad? Y puede ser vivida la vida cristiana y la realidad de la vida cristiana en el siglo XXI, ¿sí? Una cosa es el nuevo nacimiento, pero otra cosa es vivir la vida cristiana. Son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a ver el escenario que acabamos de leer. Si ustedes llegan y observan el versículo 28 de Lucas capítulo 9, hay un título en la mayoría de las Biblias. ¿Qué dice? La transfiguración. La transfiguración. Imaginémonos, la transfiguración. ¿Qué es la? Es en el momento en que el Señor Jesucristo muestra su verdadera ¿qué? Personalidad o naturaleza. Porque Él estaba guardado en un forro de piel humana, ¿cierto? Pero es en ese momento en el monte la transfiguración, Él muestra todo el esplendor de su gloria. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Ok, además de mostrar todo el potencial de su gloria, todo el resplandor de su gloria, dice que aparecieron dos personajes allí. Moisés y ¿quién? Y Elías. ¿Sí? Recordemos que Moisés encierra la ley y Elías es la personificación o el resumen de ¿qué? De los profetas. ¿Sí? Es lo que dice el libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado antes de muchas maneras por medio de la ley y los profetas, y están esos dos personajes, pero entonces preguntémonos, ¿están los tres? Está Dios mismo, en la persona del Señor Jesucristo, está Elías, está Moisés, ¿y cuál es el tema de conversación de ellos tres? Lo encontramos nosotros, el tema de conversación de ellos tres está en el versículo 30 y 31 de Lucas capítulo 9. ¿De qué hablaban? ¿Sí? He aquí dos varones que hablaban con él. ¿Con quién? Con Jesús. Los cuales eran ¿quién? Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Mire, trasladámonos a ese momento. Y hablaban de su partida y de lo que Jesús iba a hacer en Jerusalén. O sea, palabras más, palabras menos. ¿De qué estaban hablando ellos? De la muerte de Jesús. O sea que el tema central del reino de los cielos es la muerte del Señor Jesucristo. ¿Sí? Tengamos en cuenta ese aspecto que es muy importante. En el monte de la transfiguración, en el ambiente del reino, el tema de conversación es la muerte del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Muy bien. La pregunta que surge en estos momentos es ¿cuál es el mensaje central de la vida cristiana hoy en día? ¿De qué se habla hoy en día? ¿Hoy en día se predica o uno escucha hablar de la muerte? No. Hoy en día se escucha más bien hablar de la vida, viva la vida y disfrute de la vida. Y resulta que el tema central de Moisés, de Elías, en compañía del Señor Jesucristo es la muerte. A tal punto que el Padre interviene y rompe su silencio nuevamente, ¿sí? ¿Y cómo rompe el Padre su silencio? ¿Y qué es lo que dice en Lucas capítulo 9, versículo 35? ¿Qué dijo el Padre? Vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ah, ok. Ese es el tema. Escuchen a mi Hijo amado. Entonces la pregunta es ¿a quién estamos escuchando en el día de hoy? ¿Sí? ¿Estamos escuchando a quiénes? A pastores, estamos escuchando a profetas, estamos escuchando el mensaje para estos tiempos o estamos escuchando al Señor Jesucristo mismo. Mire lo que dijo el Padre. Dice que los quitó de ahí, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué ocurrió en las próximas 24 horas? Mire la pregunta, ¿qué ocurrió en las próximas 24 horas de la caída de Adán y Eva? ¿De qué se habló? Inmediatamente Dios interviene y ¿de qué habla allí en Edén? Trasladémonos al Edén. Jenny ahorita nos estaba contando en sus talleres de pintura que quería pintar el Edén, pero sin Adán y Eva. ¿Sí? Bueno, pero ahorita te voy a hablar de Adán y Eva, venga, aunque te lo vas a quitar del cuadro, ¿cierto? Dice que en las próximas 24 horas, en el transcurso de las 24 horas, cuando cae Adán y Eva, inmediatamente Dios da una promesa. La promesa es, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, le dice a Satanás, que está en la personificación de la serpiente, ¿recuerda? ¿Sí? La simiente de mujer te va a herir en la cabeza. Y después, ¿cómo es que Dios cubre la desnudez de Adán y Eva? ¿Por medio de qué? Con pieles. Y hay un mensaje detrás de eso, que es derramamiento de sangre.
En el transcurso de las próximas 24 horas después de la caída de Adán y Eva, el tema central es sangre, muerte. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Mire, recuerdo una reunión, estaba leyendo en estos días, escuchando un predicador, un apologista cristiano, Rabí Zacarías, y dice que Rabí Zacarías estaba reunido en Egipto. Y en medio de Egipto habían varios predicadores allí de diferentes corrientes, ¿sí?, espirituales, y se reunió con el líder de Hamás, el que hace los atentados, que después de los líderes de Hamás viene ISIS, de los atentados que hay en el día de hoy, terrorismo allá de Francia y en París y todas estas historias. Y dice que él se acercó y entonces comenzó a observar al líder de Hamás, dice que lo llamó a un lado. Y dice que lo abrazó y comenzó a decirle, él sabía que por lo menos llevaba 3 o 4 hijos, se habían autoinmolado, o sea, hijos de este líder. Eran hombres bomba, hombres suicidas. Y se acercó y le dijo, oye, ¿sabes qué ocurrió? Los dos creemos en Abraham. Dijo, sí, los dos creemos en Abraham. Y dice, recuerda que cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, y sí recuerdo eso, cuando Dios le dijo que Abraham sacrificara a su hijo, dice que cuando subieron allá al monte, sí, y cuando lo preparan el holocausto y todo, y dice que va a sacrificar al hijo, el hijo, un momento en que en el trayecto le preguntó, padre, ¿y dónde está el cordero? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Que Dios lo proveería. Dios proveerá, de ahí viene el nombre de Jehová, diré Dios proveerá. Y dice que cuando tomó el cuchillo, sí, lo amarró, y cuando tomó el cuchillo, inmediatamente dice que un ángel le detuvo la mano y le dijo, espera un momento. Y fue cuando quitó la mirada y vio un cordero que estaba allá enredado en la zarza. Dice que bajó al hijo y puso al cordero. Y es cuando este líder le dice al líder de Hamás, este pastor cristiano, sí, este líder cristiano le dice a Hamás, deje de sacrificar tus hijos. ¿Ustedes por qué siguen sacrificando sus hijos? Porque para ellos no hay más acto reverencial a Dios que sus hijos sean suicidas, que se mueran por la causa del Islam. Dice, hace 4000 años, en un monte, Abraham iba a sacrificarle el hijo a Dios. Y Dios le impidió que se lo sacrificara. ¿Ustedes por qué siguen haciendo eso? Pero a través de ese momento memorable en la vida de Abraham, Dios vuelve y habla de la muerte. Miren, estos días que se habla de profecía, el año pasado estuvimos estudiando profecía y todo. En la profecía de las 70 semanas, vamos a ver de qué se habla. Que es tremenda la profecía de las 70 semanas. ¿Se han cumplido cuántas? 69. 69 semanas se han cumplido. Falta una semana por cumplirse. ¿Sí? Pero es un tema para hablar de periodos de 7 años. Pero vamos al libro de Daniel, que es la máxima profecía. Daniel, 7 años, correcto. Así es. Daniel capítulo 9, versículo 24. ¿Cuál es el tema central de la profecía? Daniel es el profeta amado, es el profeta por excelencia preferido de los judíos, ¿sí?, de los hebreos. Pero vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 24. ¿Cuál es el tema central de la profecía de las 70 semanas? Daniel 9, 24. ¿Quién quiere leerlo? ¿Sí? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ok, el tema central de la profecía de las 70 semanas, que tiene que ver con el pueblo de Israel y que tiene también que ver con nosotros. ¿Cuál es el tema central? La muerte del Señor Jesucristo. ¿Cuáles palabras están allí? Dice en primer lugar, terminar la prevaricación. En segundo lugar dice poner fin al pecado. En tercer lugar dice expiar la iniquidad. ¿Cómo puede ocurrir todo eso? Con la muerte de Cristo. ¿Quién puede terminar con el pecado? ¿Quién puede expiar, poner fin, sí, a la prevaricación, poner fin al pecado? ¿Quién puede expiar la iniquidad? ¿Quién puede traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía? ¿Dónde se centra todo? La muerte de Cristo en la cruz. En el día de hoy no se predica ese mensaje de la muerte. En el día de hoy sí, vida y vida en abundancia. Pero ¿qué? ¿Y la muerte qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? El tema de siglos y de años, ¿cuál es? Cuando llega Juan el Bautista, recordemos que Juan el Bautista es el primero que observa a Jesús. ¿Y qué es lo que dice Juan el Bautista cuando estaba bautizando en el río Jordán? Y vio venir a Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista? Yo bautizo, ¿no? No, ¿qué fue lo que dijo Juan el Bautista? Que el Señor era el que los
se iba a bautizar. Sí, bueno, antes de eso, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo primero que hace Juan cuando observa a Jesús es, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo primero que habla Juan es de ¿qué? De la muerte, de un cordero. ¿Estamos? Ok. El tema central cuando el Señor Jesucristo le predica a Nicodemo, que le habla a Nicodemo, ¿cuál fue? Sí, el nuevo nacimiento, pero ¿dónde se centra? En Juan 3:14 dice, vamos a leer San Juan capítulo 3 versículo 14. Ahora es el mismo Señor Jesucristo. San Juan capítulo 3 versículo 14. Vamos a llevar una secuencia, ¿vale? A ver, ¿quién me quiere leer? Juan 3:14. Después de hablarle del nuevo nacimiento para ver, del nuevo nacimiento para entrar, Juan 3:14. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Muy bien. ¿Ves? Entonces habló de una serpiente que era levantada en el desierto. ¿Qué significaba eso? Juan capítulo 12, versículo 32. ¿Sí? Hace referencia específica a qué. Está hablando el mismo Señor Jesucristo, pero vamos a San Juan capítulo 12, versículo 32 y 33. ¿Dónde se centra la atención? Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Ok? ¿Ves que está haciendo lo mismo? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Así, si yo fuere levantado, ¿qué? De la tierra. A todos atraeré a mí mismo. ¿Y de qué estaba hablando él? Versículo 33. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Ok. Entonces el tema en el transcurso de las próximas 24 horas, tan pronto Adán y Eva pecan y le obedecen a Satanás y desconocen el poder de Dios, ¿de qué comenzó a hablarse? La muerte de Jesús. Y la vemos toda. ¿Cuál es la consumación de toda la profecía? La muerte de Jesús. ¿Qué ocurrió en el monte de la transfiguración cuando Jesús resplandece y muestra su gloria con Abraham y Moisés? La muerte de Jesús. ¿Qué ocurre en el libro de Apocalipsis? El cierre. Vamos al libro de Apocalipsis. ¿Sí? Libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis capítulo 5. Tenemos que tener en cuenta Apocalipsis 4, capítulo 1. Versículo 1, Apocalipsis 4:1 dice que vio una puerta abierta y se le permitió entrar al cielo. Y cuando Juan, el apóstol en la isla de Patmos, por la revelación de Dios, entra al cielo, Juan 4, Juan 5, vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. ¿Sí? Nos hablan de un libro, y ese es el libro de la redención. Pero a través de ese libro de la redención, ¿de qué se está hablando? ¿De qué se va a hablar en el reino de los cielos, en la eternidad? ¿Qué es lo que se va a exaltar? Apocalipsis 5:9. ¿Quién lo quiere leer? Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Amén. Ok, hasta ahí. Entonces vemos, dice que se abrió el libro, dice, digno eres de abrir el libro, ¿cierto? ¿Y qué se dice? Porque tú fuiste, ¿cómo dice tu versión? Dice, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. ¿Y qué más? Y con tu sangre para Dios, gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Ok. Entonces, ¿de qué se está hablando? Al final, ¿de qué se va a hablar? De la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Cuál es el tema central de la vida cristiana? La muerte de Cristo en la cruz. ¿Ok? ¿Estamos? Hemos hecho rápidamente todo un pasaje, ¿cierto? Desde Génesis, mire, pasamos de Génesis, pasamos por los profetas, llegamos a los evangelios y llegamos al libro de Apocalipsis. La primera promesa que Dios hace 24 horas después de la muerte, ¿de qué? De la muerte por consecuencia del pecado de Adán y Eva es, ¿sí? La simiente de mujer te va a herir la serpiente en la cabeza. Ok. Hay un orden cronológico. Volvamos nuevamente a Lucas capítulo 9, porque vamos a volver a Lucas capítulo 9, que es muy importante, ¿sí?
Lucas capítulo 9 y vamos a volver a leer versículos 22 al 24. Vamos a ver un orden que hay allí. Lucas 9, 22. ¿Sí? ¿Qué comienza a decir el Señor? Versículo 22. Está hablando Jesús. Dice del 22 al 24, ¿qué dice? El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos de los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Ok, paremos allí. Hay un orden cronológico. Hay 3 palabritas allí claves. En primer lugar, el Hijo del Hombre tiene que ser ¿qué? Rechazado. Vamos a ver las palabritas. Sigan la secuencia del versículo 22. El Hijo del Hombre tiene que ser rechazado. Número 1. Número 2, el Hijo del Hombre tiene que ser muerto. Número 2 y número 3, el Hijo del Hombre tiene que ser resucitado. O sea, Jesús está haciendo una síntesis de lo que él iba a hacer. ¿Sí? Mire, esto es lo que yo voy a hacer. Y luego la suelta y dice, los cristianos también les tiene que ocurrir esto. ¿A qué les tiene que ocurrir a los cristianos? ¿Qué le tiene que ocurrir? Versículo 23. O sea, ocurrió conmigo y tiene que ocurrir con ustedes. ¿Cuál era el propósito de la vida de Jesús aquí en la tierra? Ser rechazado, ¿qué más? ¿Ser qué? Muerto, muy bien, y resucitar. Bueno, ¿y qué tiene que ver con la vida cristiana? O sea, usted se considera un discípulo de Jesús. Si usted y yo nos consideramos discípulos de Jesús, tenemos que estar cumpliendo el versículo 23. Versículo 23, ¿qué nos dice? Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Ok, ¿estamos? Inmediatamente lo dice con nosotros. No solo esto es para mí, sino esto también es para los cristianos. Si usted está viviendo la vida cristiana y no está teniendo en cuenta la cruz de Cristo y la muerte de Cristo, usted está en herejía, porque lo dijo Jesús. Mira lo que dice el versículo 24. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Qué dice el versículo 24? Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Ok, está diciendo el Señor. Ocurrió conmigo y así tiene que ocurrir con ustedes. Hoy en día, ¿de qué es lo que se habla? Lamentablemente, no, gracias a Dios, no en todos los sectores del cristianismo, sino en gran sector del cristianismo. ¿De qué se habla? De la trampa que dice el versículo 25. Veamos el versículo 25. A ver, Sandrita, lee el 25. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Exacto. ¿Qué es lo que nos dicen en el día de hoy? Con Cristo usted puede ganar, con Cristo usted puede triunfar, con Cristo usted puede prosperar, con Cristo usted puede tener esto. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué saca si ganan todo eso y pierden su alma? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces mire qué interesante mirando todo el cuadro. Una analogía cuando Sí. dice ser rechazado, la muerte y resucitado. No sé si estoy... Sí, sí, Esas tres, eso fue lo que le sucedió a nuestro Señor. sí, Física y espiritual. Sí. A nosotros también nos sucede cuando uno comienza en la vida cristiana, la familia lo comienza a uno a rechazar, sí, correcto. a criticar a la gente, dice Sí. está loco, Sí. ese le corrió la teja, Sí. le ha lavado el cerebro. Ujú. Uno comienza en el trabajo, en el transcurso de la vida, con las amistades, todo ese rechazo a ignorarlo, a no tenerlo en cuenta, a verlo como algo diferente. Sí, correcto. Después viene la muerte, y la muerte a la carne son los tratos, los fuegos, las disciplinas, las pruebas. Todo ese es el trato de uno para morir a esta carne, ¿no? Sí. Machacarlo, y usan a la gente, a la familia, al marido, a todo el mundo, matarle esa Ujú. carne uno tan fea que uno Sí. tiene, ¿no? Y yo pienso que ya viene cuando uno ya está tan trillado con tanta desierto y tantas pruebas y tanta disciplina y tanto trato del Señor, ya viene como a verse la luz en uno, ¿no? Como va Ujú. aumentando esa luz. Yo creo que es la resurrección de uno también, porque eso es en uno que tiene que pasarle eso aquí en la tierra. Exacto. Vamos a ver esos 3 elementos que tú los has descrito, Ofe, con respaldo bíblico. Sí, así es. Para allá vas. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Tome su cruz cada día y sígame. Bueno, negarse a sí mismo es que no Sí. viva uno. Ajá. Pero yo no he entendido, tome su cruz Ok. cada día. Bien, vamos para allá. Ya vamos para allá. ¿Sí? Vamos a ir aclarando los puntitos, ¿vale? La vida, sí, mire, si no se vive en esta dimensión, la vida cristiana, en la dimensión como está diciendo Ofe,
ser rechazado, morir y resucitar, encontraba esta parte que me llamó muchísimo la atención. La vida cristiana comienza a marchitarse. La vida cristiana comienza a morir. Y la espiritualidad en el sentido bíblico toca su fin. La aplicación específica, ¿dónde está? En Lucas 9:26. Vamos a recordar Lucas 9:26. ¿Sí? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si la gente se avergüenza de hablar de que tenemos que ser rechazados, muertos y resucitar, ¿qué ocurrió con Jesús? Como decía Ofi, y que tiene que ocurrir con nosotros. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 9, versículo 26? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Ok, ahí lo tenemos. El que se avergüence de esto, ¿sí? Yo me avergonzaré también de él, dice el Señor Jesucristo. O sea que es tenaz, este punto, este filtro es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? A lo que tú estabas preguntando ahorita, Santiago. Recordemos Lucas capítulo 14, versículo 27. Lucas 14, versículo 27. Vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice Lucas 14, 27. Que era la pregunta que tú estabas haciendo y ahorita la vamos a analizar. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué nos dice? Hay una situación práctica que Ofe nos introdujo. Vea, se nos adelantó la Ofe, pero para allá va. ¿Sí? ¿Qué dice Lucas 14, 26? Dice, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ok, pero recordemos el 26 primero. ¿Qué dice el 26? Y llamando a uno de los criados... No, Lucas 14, 26. ¿Quién lo quiere leer? 14, 26. Dice así, si alguno no viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ahora el 27. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ok, la norma en la vida cristiana, ¿cuál es? El que no lleva su cruz, ¿sí? Que significa rechazo y muerte, no puede ser mi discípulo. La cruz es rechazo y muerte. Sí, vamos a ver, ya lo vamos a ver, ¿sí? Debo recordar lo siguiente, que yo hasta ahora estoy con los evangelios, pero entonces queda en un sentido como muy abstracto, ¿sí? ¿En qué sentido? Porque, ¿qué es eso de abstracto? Es como cuando uno ve una pintura, pues estas pinturas podemos nosotros describirlas porque son naturalistas, ¿cierto? ¿Cierto? Porque hablan de la naturaleza, pero hay pinturas abstractas que uno dice, y uno no entiende, dice, pero ese cuadro, ¿qué significa? Tiene que venir el pintor para decirle, mire, es que yo quise plasmar en ese cuadro los sentimientos de la nostalgia y quise plasmar en ese cuadro los sentimientos de la soledad y de la crisis. Y uno queda así, pero es una pintura abstracta, no la puedo entender a menos que el pintor me la explique, ¿sí? Entonces en estos momentos queda en abstracto. Pero vamos a ver cómo ahora, por medio de la revelación que Dios le da al apóstol Pablo, yo puedo entender qué significa eso. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces nos vamos para Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Vamos a ver por medio de Gálatas capítulo 2:20, qué fue lo que dijo el apóstol Pablo que era la vida cristiana. La vida cristiana normal. Sandrita, la pregunta que tú estabas haciendo, si quieres, tú misma puedes leer Gálatas capítulo 2, versículo 20, más adelantico. ¿Sí? ¿Qué dice? He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desechó. Hasta ahí, exacto. Entonces, ¿cómo se resume la vida cristiana? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la vida cristiana. La respuesta de Dios para todos los problemas del ser humano, ¿cuál es? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí no se resume. Esa es la respuesta de Dios. ¿Estamos? La vida cristiana normal se resume. Solamente hay una sola respuesta para el ser humano. ¿Sí? ¿Y cuál es el plan de Dios? Desplazar al yo para colocar a Jesucristo en nosotros. ¿Sí? Vamos a verlo. Y aquí están dos palabritas muy claves. Mire,
Cristo murió por nosotros, mira la frase, a lo que tú estás preguntando. Cristo murió por nosotros para perdón de nuestros pecados. Y Cristo vive en nosotros para liberación. Mire, aquí viene un punto y yo me cuestionaba en estos días y le estaba contando antes de que llegaran a Jenny, contándole de que estoy en una especie de reingeniería, ¿no? Y una de las cosas que Dios me llevó es a volver a replantearme la vida cristiana. Mire, hay una verdad a medias que es peligrosa. La vida cristiana no consiste en que Cristo murió por mis pecados. Eso es peligroso. Normalmente decimos, Cristo murió por mis pecados. Sí, pero es que eso no solamente es la vida cristiana. Cristo murió por mis pecados para perdón de mis pecados y vive a través de mí para mi liberación. O sea, el asunto no solamente es que Dios perdone mi pecado. El asunto es que Dios trate con lo que yo soy, no solamente con lo que yo hago. Entonces hay tres elementos. Yo contaba en estos días una anécdota que ocurrió en Inglaterra, lo contaba en un grupo, cuando los nazis estaban atacando a Inglaterra, a Gran Bretaña, y Hitler tenía una cantidad de aviones y atacándolos, y los ingleses estaban sufriendo mucho. Y entonces cuando se reúnen allí en medio de la crisis, él les dijo, solamente le prometo, hay tres palabras: sangre, sudor y lágrimas. No nos queda de otra para poder sacar a la Gran Bretaña. Nosotros tenemos tres palabras en la vida cristiana. ¿Y cuáles son? La sangre, la cruz y el Espíritu Santo. Son tres palabras con las cuales usted comienza la vida cristiana cada mañana, cada día, al mediodía, en la mañana, en la tarde, en la noche. Recuerde las tres palabras: sangre, la cruz y el Espíritu Santo. Sin ella no se puede vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo a vivir la vida cristiana, ¿cuál es mi preocupación? Lo que yo hago. Mis hechos. Uy, volví otra vez y la embarré. Uy, volví, fallé. Uy, volví, mire, tengo este listado. ¿Sí? Y tengo esta cantidad y he cometido estas faltas. O sea, yo me preocupo por lo que yo hago. Pero no solamente me debo preocupar por lo que yo hago, sino también tengo que tener preocupación por lo que yo soy. La sangre trata con lo que yo hago y la cruz trata con lo que yo soy. Entonces, la cruz trata con la fábrica, ¿sí? La cruz trata con la vieja naturaleza que es la fabricante del pecado. Y la sangre trata con el producto de esa fábrica, que son los pecados. Si yo voy y le digo a Dios, Señor, lávame con tu sangre y perdóname de mis pecados, amén. Pero esa es una oración a medias y no es nada tan peligroso como una oración a medias. ¿Y la fábrica qué? ¿Vivita y coleando? Usted llega y le pide a Dios perdón por sus pecados y al ratico está volviendo a embarrarla otra vez. Y entonces usted dice, ¿y qué pasa? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Y vuelve otra vez y peca otra vez. Entonces el que, ¿cómo es? El que peca y confiesa, empata. Y no es así. La sangre sirve para el problema de mis pecados y la cruz trata con la fábrica de mis pecados. ¿Estamos? Por eso la vida cristiana no consiste en que Cristo murió por mis pecados. Es una verdad a medias. ¿Qué saca usted con tener perdón, pero si no tiene la liberación del pecado? Entonces Dios te perdona, pero no eres libre. Y mire lo peligroso que hay allí. Entonces vamos a verlo, ahorita vamos a ver todo esto, lo vamos a encontrarlos a la luz de la palabra de Dios, ¿vale? Ok. Saltémonos por un momento y vamos a ver qué es lo que nos garantiza la victoria sobre Satanás, qué es lo que nos garantiza la victoria sobre los principados y las potestades, qué es lo que nos garantiza la victoria sobre la muerte y qué es lo que nos garantiza la victoria sobre el pecado. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Rápidamente, vamos a Apocalipsis, ¿sí? Entonces nos vamos al Nuevo Testamento, nos vamos al último libro de la Biblia y vamos a Apocalipsis para ir terminando. Apocalipsis capítulo 12, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 10. ¿Sí? Cuando nosotros pecamos, ¿sí? Entonces, Apocalipsis 12:10. Mire, tenemos un enemigo. Tenemos que tener en cuenta que el valor de la sangre para con Dios, el valor de la sangre para con nosotros y el valor de la sangre en contra de Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, ¿qué nos dice? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía:
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ok, ¿cómo lo vencemos? Versículo 11. ¿Cómo se vence ese poder que es el diablo? ¿Cierto? El acusador. ¿Cierto? Dice, ¿cómo lo vencemos? ¿Qué dice el versículo 11? Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero 1, y la palabra del testimonio de 2. ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Ok, ahí vamos a ver los tres padres. ¿Ok? Entonces, volvámonos, ahora nos vamos para el libro de Romanos. Y vamos a ver esos tres elementos en el libro de Romanos y los aclaramos. ¿Sí? Vamos a ver entonces esos tres elementos. ¿Qué nos garantiza la victoria? Vamos a verlo. Romanos capítulo 6. Mire, el arma con la que trabaja Satanás, ¿sabes cuál es? Nuestra ignorancia. Debemos recordar, es un tema que vamos a ver dentro de 8 días. ¿Qué ocurrió en Edén? Es el tema dentro de 8 días. ¿Sí? Aunque Jenny en su cuadro va a quitar a Adán y Eva, pero tenemos que hablar de Adán y Eva. Porque si yo no entiendo qué fue lo que ocurrió en Edén, yo no entiendo lo que significa la salvación. Entonces tengo que volver a Génesis. Pero antes de eso, Romanos capítulo 6, versículo 6. ¿Sí? Romanos capítulo 6, versículo 6. En estos días yo contaba una anécdota y un día que estoy viendo aquí mi biblioteca y encontré mi partida, mi registro civil de nacimiento. Pero no fue una fotocopia del original. ¿Sí? Y entonces cuando encontré la firma de mi abuelo, o sea, la firma del abuelo y unos testigos, dije yo, wow, estos fueron los testigos que se utilizaron para cuando me registraron a mí como que había nacido aquí en Colombia y todo eso. Sí, pero mi historia no comienza en el registro civil. Ni tu historia ni mi historia comienza con el registro civil de nacimiento. ¿Saben dónde comienza nuestra historia? En la cruz del Calvario. Yo tengo que remontarme allá. ¿Sí? No solamente, entonces tenemos, ¿para qué sirve la sangre? No vamos a ahondar mucho en ello. ¿Para qué sirve la sangre? ¿Me limpia de qué? De mis pecados. Pero la sangre, el pecado, los pecados son el producto de una fábrica. ¿Pero quién es el que fabrica el pecado? Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 6. ¿Qué dice Romanos 6, 6? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ok, paremos allí. Entonces, ¿aquí de qué nos está hablando? ¿De la sangre o de la cruz? El versículo 6. De la cruz, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él en la cruz del Calvario. Cuando usted sirve a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado, no solamente exáltelo porque Él murió por tus pecados, sino exáltelo porque Él también crucificó tu viejo hombre. Es la palabra para estos tiempos. Señor, no me identifico solamente en que tú moriste por mis pecados, sino que también me identifico que tú mataste en la cruz del Calvario mi vieja naturaleza. Eso es lo que está diciendo Romanos capítulo 6, versículo 6. Mi fábrica, claro. La vieja naturaleza, la vieja Sandra. ¿Sí? Aunque no lo creas, tienes una vieja Sandra. Cada uno de nosotros tenemos una vieja naturaleza. ¿Estamos? Ok, mira cómo dice. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea que destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿qué tengo que decirle al Señor? La obra está terminada. La obra está consumada. ¿Sí? Y eso nos lleva a un punto. ¿Y cuál es el punto que nos lleva a esto? ¿Sí? Yo no le voy a decir, Señor Jesucristo, muere en la cruz por mis pecados. No, ¿yo qué le digo al Señor Jesucristo? Gracias, porque moriste en la cruz por mis pecados. Yo no le digo, Señor Jesucristo, crucifica mi vieja naturaleza. Yo le digo, Señor, gracias porque tú la crucificaste en la cruz del Calvario. O sea, ya ocurrió. Ya ocurrió. Señor, gracias porque moriste en la cruz por mis pecados y por tu sangre tengo perdón de mis pecados. Y gracias porque crucificaste mi vieja naturaleza. Yo no le digo crucifíquela, yo le digo gracias porque ya la crucificaste. ¿Qué nos lleva entonces? Entonces, ¿cómo hago? Uno dice, pero bueno, entonces, ¿cómo hago con todos estos dos elementos?
Necesito la sangre que me perdona, me limpia y me perdona, y necesito la cruz que me libera, ¿sí? Vamos a verlo. En el Salmo 106, versículo 12, vamos a buscar. Salmo 106, versículo 12, y ahorita volvemos a Romanos 6 para concluir, ¿vale? Para ir concluyendo este punto. Salmo 106, versículo 12. Vamos a ver qué nos dice. Entonces ellos creyeron en sus promesas y le entonaron alabanzas. Ok. Lo único que hicieron fue que primero que hicieron ellos, ¿creyeron en qué, Ofe? En las En sus promesas. promesas. Y como resultado, ¿qué hicieron? Entonaron alabanzas. Es lo que yo tengo que hacer. Señor, creo, ayúdame a creer. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y creo que también mi vieja naturaleza ya fue crucificada juntamente con Cristo. Y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Gracias. Dice que alabanza. Creyeron y luego ¿qué hicieron? Alabaron a Dios. Entonces yo tengo que comenzar a moverme en la alabanza. Gracias, Señor, porque moriste en la cruz por mis pecados y gracias, Señor, porque crucificaste mi fábrica en la cruz del Calvario. Gracias. No le tengo que decir, Señor, muere por mí, ¿cierto? Porque ya murió. No le tengo que decir, crucifícame, porque ya me crucificó. Lo que tengo que es apropiarme de eso. Si yo no me apropio de eso, nos sucede lo que sucedió con Zacarías. ¿Recuerdan qué ocurrió con Zacarías, el esposo de Elizabeth? Elizabeth dice que era estéril y que era ya una señora entrada en años y se acerca al Señor y le dice, Zacarías, vas a tener un hijo. Y la primera reacción de Zacarías, ¿cómo es posible eso si soy viejo? Por no haber creído vas a quedar estéril, vas a quedar, mudo. Y lo enmudeció. ¿Sí? O sea, el primer paso que yo tengo que hacer en mi relación con Dios, no solamente darle gracias a Dios porque murió el Señor Jesucristo en la cruz por mis pecados. Ese no es el asunto, eso viene así de una. Gracias. El punto es liberación de mi vieja naturaleza. Si no, no puedo vivir la vida cristiana que Dios quiere que yo viva, ¿vale? Vamos a verlo en Romanos. Volvamos nuevamente a Romanos capítulo 6 para ir cerrando esta reflexión en estos momentos. ¿Sí? Eso lo vamos a seguir ampliando. Romanos capítulo 6. Como resultado que el Señor Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, como resultado que mi vieja naturaleza ya fue crucificada en la cruz. Mire, ¿a qué me invita la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 11? ¿Qué me dice? Romanos 6, versículo 11. En Romanos 6:6, ¿no? 6:11. 6:11. No, esta que me ha quedado como en la cabeza. Sí. Muy tremenda porque es que sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él Ya. para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Resulta que en esa semana yo estaba analizando esta parte, pero no había visto esta partecita y me causó como mucha enseñanza política y ministración, porque es que uno dice, Señor Jesús, viva usted en mí y a través de mí plenamente. Y sí, la palabra sí a mí, pero es que una vez no lo deja vivir. Claro. Es un asunto de saber. Es una lucha ahí entre ¿Sí? el espíritu y la carne. Y uno a veces le da más, le da esa lucha, ¿no? Y uno se va más por la carne. Y es tremendo, pero cuando uno se va en el espíritu y deja vivir al Señor, uno mismo se asombra cómo uno reacciona ante situaciones, ante el martirio que le pone el Señor, sean compañeros de trabajo, la familia, o cosas, tragedias que a veces suceden. Y uno dice, si uno de verdad no deja de vivir a Cristo, de verdad que uno no tiene remedio. Ok, es la respuesta de Dios. ¿Cuál es? Número 1, la sangre. Número 2, la cruz. Número 3, el Espíritu Santo. No es bueno, es sencillo. Nosotros no la complicamos. Pero si no nos la explicaron al comienzo, Ofe, mire, yo tengo que reconocerlo. Y yo predicaba, y he predicado muchísimo tiempo en esa dirección. Que reciba a Jesucristo para perdón de pecados. Pero no había entendido el siguiente paso que tú estás concluyendo ahora. Es que no solamente murió por ti, sino que crucificó la fábrica también. Y no solamente crucificó la fábrica, sino ahorita vino un elemento más. Mire, en Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ok, si dice que no reine es porque el pecado no puede reinar, no debería reinar, o sea que es posible. Nunca Dios nos va a exigir a nosotros algo sin que antes nos dé los recursos para que los podamos cumplir. Entonces el autoexamen en estos momentos es, ¿está reinando el pecado en mí?
no le estoy creyendo a Dios. No reine, pues. ¿Qué significa un rey? ¿Dónde está sentado un rey? En el trono, en el control. O sea, lo que le está diciendo es que el pecado, ¿es posible que el pecado no esté en el trono? Sí. Pero ¿por qué es posible que el pecado no esté en el trono? ¿Por qué? Porque la fábrica del pecado, ¿sí?, fue crucificada. ¿Sí? Y ya ese trono tiene un dueño. Y ahorita vamos a ver quién es el dueño. ¿Ves? Leamos el versículo 13. ¿Qué nos dice el 13? No reine pues el pecado, ¿cierto? Número 1. Número 13, ¿qué dice el versículo 13, Romanos 6? Ni tampoco, ¿qué? No ofrezcan los miembros. Sí, lee el 13. 13. Sí. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto a la muerte, a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Ok, pare ahí, Ofe. Bien, entonces, ¿cómo queda la oración? Porque tenemos que ir a la práctica. La oración número 1 es, Ofe lo leyó en el Salmo 106, versículo 12, creímos en las promesas y alabamos a Dios. Entonces yo voy a la presencia de Dios y digo, Señor, gracias Señor Jesucristo, porque tu sangre preciosa me lava y me limpia de todos mis pecados. Y gracias porque también en la cruz del Calvario hace 2000 años tú crucificaste mi vieja naturaleza. Por eso tengo hoy el poder de decir, el pecado no reina en mi vida. Y presento mis miembros no al pecado, sino como instrumentos tuyos. Presento mi mente, mi voluntad, mi cuerpo y todo mi ser, para que a través de mi mente, mi voluntad y todo mi ser, reines tú, Señor Jesucristo. ¿Cómo? Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Para ir cerrando ya. Romanos 8, 1 y 2. Por eso viene el punto. ¿Qué dice Romanos 8, 1 y 2? A ver, Juanito, que no ha leído. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, Juanito. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Tengo que verme en Cristo. 3 elementos para verme en Cristo. Número 1, murió por mis. Número 2, Por mi naturaleza. crucificó mi vieja naturaleza. Y número 3, ahora estoy en ¿qué? En Cristo, ¿por medio de quién? Del poder del Espíritu Santo. Tengo libertad. ¿Dónde comienza todo? Aquí adentro. Entonces, ¿qué tengo que pedirle? Tengo que hacer la oración que dice el libro de Efesios. Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Dame espíritu de sabiduría y de revelación para ver lo que es estar en Cristo. Eso fue lo que dijo Pablo. ¿En qué se resume la vida cristiana? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. 3 elementos: la sangre, la cruz y el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a dejar por hoy allí, ¿vale? Y que vamos a ver, si Dios lo permite, dentro de 8 días. ¿Qué ocurrió en Edén? Si yo no entiendo lo que ocurrió en Edén, yo no voy a entender lo que es el plan de salvación. No lo entiendo. Entonces tengo que volverme a Génesis. ¿Qué fue lo que ocurrió en Edén? Porque resulta que el pecado, número 1, el engaño y la mentira, mira, voy a hacer un adelanto para orar, ¿vale? Vamos a orar ahorita. Voy a hacer un adelanto. El adelanto está en la revelación que el Señor Jesucristo dio acerca de Satanás. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo de Satanás? Dijo 3 cosas de él en Juan 8:44. Él es homicida. Él es padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si yo no entiendo cuál es el pecado, el pecado no vino en la tierra, el pecado ya vino, fue del reino espiritual. Lo trajo Satanás. Y yo tengo que entenderlo. El pecado tiene su origen en el reino espiritual. En Edén el hombre estaba perfecto, estaba en comunión perfecta. Tenía un ambiente perfecto. Entonces, ¿quién introdujo todo esto? Satanás. Y si yo no lo entiendo, voy a tener dificultades para entender el plan de salvación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta mañana? Vamos a cerrar, vamos a orar. ¿Sí? 3 elementos con los cuales yo tengo que aplicar en la vida cristiana. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos
esos 3 elementos para yo tener en cuenta. Recordémoslos, ¿cuáles son? Sangre, cruz, espíritu. Amén. Ese es el secreto de la vida cristiana. Es sencilla. ¿Sí? Como decía un hombre de Dios, la vida cristiana es tan sencilla y tan simple que muchas veces y es tan compleja que tropezamos con esa sencillez. Por eso, ¿cuál es la oración que tenemos que decirle a Él? En parte, la oración que tenemos que decirle a Él es con ese cántico: ayúdame a mirar con tus ojos la cruz del Calvario.